Buenos días niños, ¿cómo están? Niños de grado cuarto. Este tutorial va relacionado al primer tema que vamos a observar. Vamos a analizar en este tercer trimestre, ¿sí? Y es sobre el Bogotazo. Pero para hablar del Bogotazo hay que mirar también, ¿sí? O en primer lugar hay que mirar la biografía de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Quién fue este señor? ¿Ya? ¿Qué representaba para el pueblo? Entonces los invito a observar este tutorial, ¿sí? Para que podamos hacer la actividad concerniente a este indicador de logro, ¿vale? Vamos a iniciar. Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo liberal. Nació en Bogotá el 23 de enero de 1903, hijo de una pedagoga y de una librería, el padre. Esto influyó notoriamente en su vida, ¿ya? En toda su adolescencia influyó la precariedad de la población colombiana, o sea, la esperanza que tenían o que tienen las clases menos favorecidas en nuestro país. Posterior a esto, ¿sí? Gaitán consolidó su proyecto político de ayudar a los menos favorecidos. Él se graduó de abogado en la Universidad Nacional y posteriormente hizo un doctorado en Italia, principalmente en Roma, en la Universidad de Roma. Volvió a Colombia y, y volvió a establecer su vida política. Siempre era encauzar la lucha del pueblo para mejoras del mismo. Jorge Eliezer Gaitán siempre se proclamó del pueblo, ¿sí? Siempre se proclamó el caudillo del pueblo porque le ayudaba o iba a ayudarle al pueblo, principalmente en aspectos como la educación, ¿ya? Reforma agraria, entre otras. Aquí, como pueden ver, ¿sí? Ya hay imágenes de lo que fue el Bogotazo, ese 9 de abril del 48. En ese año, ¿sí? Él ya se consolidó como la única fuerza, ¿sí? Capaz de consolidarse en la presidencia de la República, y esto le determinó, digamos que el fin, ¿sí? De su vida por elementos ajenos a este, ¿ya? Ya que algunas personas no querían que llegara a la presidencia. Acá hay una serie de documentales, ¿sí? En internet, y les voy a resumir en muy pocas palabras e imágenes lo que pasó ese día. Entonces, siendo las 11:30 de la mañana, Jorge Eliezer Gaitán asiste a una reunión con varios asociados, ese 9 de abril del 48, como lo podemos ver aquí en la foto. Hacia la 1 de la tarde sale de su oficina, que quedaba en el centro de Bogotá, hacia el Hotel Continental para su almuerzo. Pero una vez que salió, ¿sí? Lo ultimaron con unos disparos, y siendo la 1:55 de la tarde, él muere en la clínica central. Sus seguidores comienzan a generar movilizaciones por vías de hecho, ¿sí? En contra del gobierno de la época, y ahí inicia lo que llamamos el Bogotazo, que fue la destrucción casi que total de la ciudad de Bogotá, ese 9 de abril del 48, a manos del pueblo, pero no porque sí, sino porque tienen una causa
fundamental, que era que ellos pensaban, ¿sí? O ellos creían que la muerte de este caudillo era asociada a movimientos dirigidos desde la Casa de Nariño. Entonces, por eso los ánimos no estaban tan acordes, tan civilizados ese día. Ese día la turba enfurecida se dirige al Palacio de Nariño, como les decía, para culpar al gobierno por el asesinato. Acá son imágenes de ese día, la gente con palos, machetes. El asesino de Gaitán fue Juan Roa Sierra, ¿sí? Que es linchado por toda la turba hasta causar su muerte. La Guardia Presidencial logra contener a los manifestantes y el cuerpo de Roa es abandonado en la puerta del Palacio de Nariño. Aquí publica ese día el periódico El Tiempo. Bogotá está semidestruida. Asesinado el doctor Gaitán. Para recordarles, Jorge Eliezer Gaitán perteneció al Partido Liberal. Aquí podemos ver los destrozos y los muertos, ¿sí? Que causó esa turba en contra del gobierno de la época. Una una de las palabras que se reconoce a Gaitán, ¿sí? Dice, yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. Y con esta frase, él digamos que generó, ¿ya? Ese populismo que algunos lo critican, pero también lo acercó hacia la gente de clases muy bajas en Colombia, especialmente en Bogotá, ¿ya? Porque él decía que los gobernantes son para el pueblo, ¿ya? Los gobernantes deben de gobernar para el pueblo. Por eso era que su pensamiento fue algo atractivo, ¿sí? Para las clases menos favorecidas porque veían en él un respaldo político y veían en este caudillo, en este político, la esperanza de una Colombia que para esa época, finalizando la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Quería un cambio. De acuerdo a lo que les estoy explicando, ¿qué vamos a hacer como actividad? Entonces, en el sílabus, ¿sí? En el sílabus dice que a través de la aplicación Geniali vamos a hacer unas fichas temáticas, así como lo hemos hecho esta semana anterior, ¿sí? Ya yo les he explicado una de las características del Bogotazo en torno al comercio, también en torno a los medios de transporte. Entonces, usted va a abrir la aplicación Geniali o cualquier otra aplicación, ¿ya? Puede ser Photon, Prezi, PowerPoint, entre otras, y vamos a hacer unas fichas temáticas. Entonces, aquí en esta plantilla de 3, coloque el título, fichas temáticas del Bogotazo. Si usted le quiere colocar acá un subtítulo, lo puede hacer para personalizar un poco más la ficha temática. En la primera se analizó en la clase, ¿sí? El medio de transporte de la época, que era el tranvía, en Bogotá, principalmente en la zona de la Candelaria, y usted va a realizar una breve descripción. Después también hicimos, ¿sí? Una breve descripción con un ejemplo del comercio y analizamos el sector de San Victorino, su evolución. También usted puede colocar, ¿sí? La imagen correspondiente. Acá también hay un ejemplo en la carrera séptima, puede también colocarla y hacer una breve descripción. Por ejemplo, aquí yo voy a hacerle la actividad de subir la imagen, tal ejemplo, la imagen desde mi ordenador, con un tema que voy a hablar de ese día, del Bogotazo. Por ejemplo, la historia del edificio El Tiempo. Entonces cargo la foto, la imagen, espero que cargue acá, la selecciono, la arrastro, espero que cargue, ya cargó,
Selecciono la imagen, la arrastro hacia el espacio que yo desee, por ejemplo acá, ¿sí? La modifico las esquinas para tener en cuenta el espacio, lo ubico acá, y así, aquí debajo, se puede colocar las características de la imagen. Y así sucesivamente con las otras, ¿sí? Pueden hacer, por ejemplo, mínimo entre 5 y 8 fichas temáticas de símbolos, ¿sí? De la Bogotá del 48 que representen, digamos que la cultura bogotana de esa época. Apenas las tengan, ¿sí? Ya podrán dar por terminado la primera actividad del sílabo, ¿de acuerdo? Cualquier inquietud me la pueden escribir a este medio, que tenga que ver con el video, con el tutorial, o en la clase, o los otros medios que tiene el colegio, como la plataforma Saberes. Les agradezco mucho por estar pendientes de su clase. En una próxima oportunidad nos veremos. Bye.